No sé, de pronto algunos de los que están aquí me parece que no vinieron hace 8 días a la Eucaristía. Cuando digo no vinieron, digo, me refiero acá, no sé si fueron a otra parte. Hace 8 días yo predicaba de la gracia, ¿recuerdan? Fue hace 8 días, ¿no? Y empezaba yo con la primera lectura y decía algo de la gracia iluminado con la primera lectura. Luego decía algo de la gracia iluminado con la segunda lectura que continuamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y luego terminaba algo ya muy rápido con el Evangelio. Pero recuerdan que yo inicié, los que vinieron pues, citando lo que había leído yo en un artículo de una revista de teología y filosofía. Dios y gracia en la experiencia humana, es el título del artículo. ¿Recuerdan que leí algo? Pues bueno, yo quisiera volverlo a leer porque me parece, quisiera seguir explorando esa misma idea, pero ya ahora no me referiré a las 3 lecturas, sino solo al Evangelio. Entonces continúo, y más que continuar, empiezo como empezaba hace 8 días yo la homilía, leyendo una parte de este artículo. Dice el escritor del artículo: quiero sugerir que usemos como modelo fundamental para pensar acerca de la relación divino-humano, o la relación entre Dios y nosotros los hombres, la situación de un nadador. ¿Recuerdan? La situación de un nadador y el agua que la rodea y la soporta, que rodea y soporta la acción de nadar. ¿Es claro? Para nadar, el nadador se aprovecha del agua, y el agua soporta y rodea esa acción de nadar. Mejor dicho, no se puede nadar, el verbo nadar supone que se nade en el agua. Muy bien. Y continúa: según este modelo, Dios es para la experiencia de naturaleza e historia humanas lo que el poder que soporta el nadador es para la experiencia humana del agua. Recuerdan que yo les decía entonces, para que podamos nadar, el agua da, soporta, da y rodea con cierto poder la acción de nadar. Muy bien. Dice el autor que Dios es para la experiencia de nuestra naturaleza y de nuestra historia lo que ese poder es para la experiencia de nadar. Es decir, nuestra experiencia humana y nuestra experiencia de la historia humana está soportada y rodeada por el poder de Dios. Rodeada porque Dios, y así lo creemos nosotros los cristianos católicos, Dios es el Señor de la historia. Entonces rodea toda la historia, la soporta porque Dios, al ser el Señor de la historia, la mantiene. Si Él se retirara de la historia y de la naturaleza humana, tanto la una como la otra, es decir, la historia y la naturaleza, desaparecerían. ¿Es claro? Yo no lo leí, pero quisiera, para hacer distinciones claras, porque es teología cristiana y por tanto católica, esa agua o ese poder no se confunde con el agua. Por tanto, ese poder de Dios que soporta la naturaleza y la historia humana son algo distinto a la naturaleza y la historia humanas. Si fuera naturaleza e historia humana, sería lo que, voy a utilizar una palabra quizás muy filosófica, es panteísmo. El panteísmo es creer que Dios es todo. Dios es esto, Dios es esto, y Dios está en la historia no como siendo la historia Dios, sino como sosteniéndola y soportándola y como rodeándola. Entonces Dios no es la historia y la naturaleza humana, pero eso tampoco quiere decir que Dios esté alejado, retirado y que no tengamos acceso a Él en nuestra naturaleza y en nuestra historia, porque Dios la rodea
y la soporta, la sostiene. Por tanto, en nuestra naturaleza y en nuestra historia de humanos tenemos acceso a Dios, porque Él está allí, soportándola, rodeándola. Es el soporte, es el motor de esa historia humana, sin ser él mismo humana, historia humana o naturaleza humana. Es algo distinto, totalmente distinto. De hecho, es el otro con mayúscula, es decir, fuera de la historia, fuera de la naturaleza humana, pero eso no quiere decir que no esté allí. Muy bien, con eso en mente, recuerden que así empecé yo hace 8 días, ahora leamos la palabra del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pregúntenle al Espíritu Santo y medítenlo en la casa. Es decir, pregúntenle lo que yo acabé de decir para que lo mediten en la casa. Con eso en mente, Dios, que es el poder, la gracia de Dios, que es el poder, y por tanto es el poder que soporta y rodea nuestra naturaleza humana y nuestra historia humana. El segundo punto de hace 8 días yo decía, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan del segundo punto? Perdí mis 30 minutos hablando aquí, o eran como 20, yo ya ni me acuerdo. El segundo punto de mi homilía hace 8 días fue que hay fuerzas contrarias a la fuerza de Dios. Eso fue lo que yo dije, basado en la segunda lectura. Hoy eso se vuelve a ver en el Evangelio de hoy, y voy a intentar explicar. Lo primero, voy a llegar allá. Jesús, según el Evangelio de hoy, voy a leer, hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Es decir, los discípulos se suben a la barca y emprenden el viaje a la otra orilla, no porque ellos querían, sino porque Jesús les mandó que lo hicieran así. Por tanto, están siguiendo una orden de Jesús. No fue capricho propio. De hecho, están siendo obedientes a Jesús. Es Jesús el que les dice, vayan a la otra orilla. Vayan. Y no dice nada más, no dice yo ya llegaré después, no, solamente vayan a la otra orilla. Súbanse a la barca y diríjanse a la otra orilla. En ese dirigirse a la otra orilla, ya en el lago, en el mar, es que sucede el drama principal del Evangelio del día de hoy. Empiezan las olas a sacudir la barca. Las olas sacuden la barca, es de noche, y de noche parece que las aguas por cuestión de la luna que está más cerca, ustedes saben eso, ¿no? Está más cerca de la tierra, hace que el agua sea más fuerte en el mar o en un lago. Y entonces hay sacudida de la barca y empieza el temor de los discípulos de padecer. Empieza el temor de los discípulos de quizás ahogarse, de terminar ahogados en el mar. Interesante. Nuestra historia y nuestra naturaleza humana, aunque están rodeadas y están la naturaleza y la historia sostenidas, las dos, por el poder de Dios, eso no quiere decir que no haya quizás interferencia de poderes distintos al poder de Dios, que son fuertes y que podrán traer cierta, diría yo, desestabilización a la persona, que podría traer cierta preocupación y temor a la persona, que podría traer entonces duda a la persona, porque dice uno, bueno, si estoy haciendo lo que Dios me manda, ¿por qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? ¿No debería entonces, si estoy haciendo lo que Dios quiere, que todo esté tranquilo? Es decir, que la navegación sea sin ningún tropiezo.
Y la respuesta es no, no necesariamente. No porque estemos haciendo lo que Dios quiere o porque estemos siguiendo el mandato de Dios, no por eso dejaremos de experimentar contratiempos, no por eso dejaremos de experimentar fuerzas distintas a la fuerza de Dios o al poder de Dios. Todo lo contrario, pareciera que en ocasiones, entre más intentamos hacer y seguir la voluntad de Dios, es decir, el mandato de Dios, lo que Dios quiere, más y profundamente podremos experimentar fuerzas contrarias. El Evangelio lo dice de manera figurada y muy bonita, pero eso es lo que está diciendo. Ellos, los discípulos, hacen caso a Dios, a Jesús, a su palabra, y experimentan en su historia de navegar por ese mar y en su naturaleza, en su cuerpo, en su espíritu, en su corazón, poderes contrarios al poder de Dios. No es una navegación, y si quieren, no es un nadar sin contratiempos, todo lo contrario, es un nadar con contratiempos. Esa fuerza de Dios se ve enfrentada a fuerzas distintas. Llámenle ustedes como quieran, pueden llamarle malignas si quieren, de hecho, pueden llamarlas fuerzas demoníacas si quieren. No está mal llamarlo así, porque son fuerzas contrarias a Dios, que intentan de alguna manera que la naturaleza y la historia humana se hundan y perezcan. Ante eso, sigo con la lectura del Evangelio. El hombre y su historia, su naturaleza y su historia se ven confrontadas a esos poderes distintos a Dios que sacuden su vida, su historia. Parece que se va a ahogar y pierde quizás el foco, porque cuando viene Jesús, y ahora voy a decir después de esto, viene Jesús hacia ellos, pierden el foco porque no lo reconocen. Cuando Él viene, ven un fantasma y creen que es un fantasma. Otra cosa, pero no voy a ahondar en eso, es que toda la escena, el drama del Evangelio sucede en la noche, como solo lo digo de manera muy sintética, como diciendo: la noche es el poder del mal, y la noche es el lugar donde el mal y las fuerzas contrarias operan de manera más evidente y más fuerte, si se quiere. Fuerzas contrarias a Dios operan en la noche. Es simbólico, ¿ok? Y el día es el lugar de la fuerza de Dios y del bien. Bueno, ante ese momento, y en ese momento, Dios se acerca, Jesús se acerca, pero como el hombre en su naturaleza y en su historia está enfrentado a otras fuerzas, pierde el foco, no ve claramente, no reconoce a su Señor, cree que es un fantasma. Al principio los discípulos no reconocen que es Jesús el que se acerca y va caminando hacia ellos. Al principio están confundidos, su naturaleza y su historia, azotadas por esas fuerzas contrarias a Dios, hacen que ellos pierdan la visibilidad y la claridad en mirar quién es el que viene. Y lo otro, en ese caminar de Jesús sobre las aguas, muestra lo que de manera hermosa la segunda lectura dice. Voy a leerlo. Dice San Pablo que de la raza o de los judíos nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Cristo está por encima de todos. Esa frase se puede sintetizar en una palabra: Señor. Cristo es el Señor. Jesús, al caminar sobre las aguas, muestra su señorío, es decir, que es el Señor de la historia y de la naturaleza humana, que tiene poder sobre esa historia y sobre esa naturaleza humana, que puede cambiar las leyes de la naturaleza
y que puede y que está por encima de esas leyes de la naturaleza y por tanto también de nuestra historia. Es el Señor de nuestra historia y de nuestra naturaleza. Qué importante es eso, porque al principio los discípulos no lo reconocen, no lo ven claramente. Solamente cuando Él se acerca más y más, reconocen que es Jesús y reconocen su señorío. Y entonces San Pedro reconoce a ese Señor, al Señor de su naturaleza y de su historia, y le pide poder también caminar sobre las aguas. Y sí que lo puede hacer. Y allí viene otro punto importante. Pedro duda. Cuando se ve enfrentado a esas fuerzas contrarias a Dios en su naturaleza y en su historia, empieza a hundirse, porque duda del señorío de Dios, del señorío de Jesucristo, y empieza inmediatamente a hundirse. Entonces Pedro de alguna manera sintetiza cada uno de nosotros que ante las fuerzas contrarias, ante las fuerzas a las cuales nos enfrentamos y sé que es en nuestra naturaleza y en nuestra historia y que son contrarias a Dios, en ocasiones nosotros respondemos con mucha fe, pero muchas veces también respondemos con poca fe, con duda. Nosotros somos una mezcla, como San Pedro, de certeza y de fe, pero también de duda y de incertidumbre. Y entonces perdemos el foco y no enfocamos nuestra vida en el Señor de nuestra naturaleza y de nuestra historia, sino en las fuerzas contrarias a ese Señor. Y cuando nuestra vida cambia el foco a esas fuerzas contrarias, empezamos a hundir, empezamos a fallecer y a sucumbir ante esas fuerzas. Y entonces viene la mano salvadora del Señor, pero luego de que nosotros, como Pedro, digamos de una manera sencilla pero hermosa, diría yo: sálvame, Señor. Es la oración de aquel que está o al borde del precipicio y que se ve rodeado y se ve totalmente sobrepasado, si se quiere, por esa fuerza contraria a Dios. Y entonces solamente le cabe y solamente puede gritar a Dios: sálvame, Señor. Es decir, de nuevo el foco es el Señor y la mirada se torna hacia Él, y ahí es donde Jesús es capaz de salvarnos. Entonces podremos nosotros, para sintetizar lo que he dicho hasta ahora, obedecer el comando o el mandato del Señor. Eso no quiere decir que no haya fuerzas que vayan a estar opuestas a Dios en nuestra vida. Y cuando eso pasa, muchas veces perdemos el foco. Y como no reconocemos bien y claramente al Señor, nos concentramos en la tormenta, si se quiere. Nos concentramos en el otro poder, y entonces nuestra vida empieza a sucumbir, a caer, a hundirse. Y por tanto, la invitación es clara: enfocarnos en el Señor, enfocarnos en Dios para que Él salve nuestra vida. Y el Evangelio termina, y yo también termino, en un reconocimiento claro de ese señorío de Dios. Dice el Evangelio que luego, cuando Él entra a la barca, se postran ante Él y lo reconocen como Dios. Enfocarnos en el Señor y permitir que el Señor entre en nuestra barca de nuestra historia, la barca de nuestra historia y de nuestra naturaleza, y adorarlo allí. Solamente cuando eso pasó, el viento, dice el Evangelio, se calmó. Jesús en nuestra barca salva, calma nuestras tempestades y da seguridad. Bueno, pidámosle al Señor entonces en este día, en este domingo, que podamos nosotros enfocar toda nuestra vida en Él, tener nuestros ojos fijos en el Señor. Y si ustedes quizás están viviendo un momento tormentoso, no estoy diciendo que vaya a desaparecer
arte de magia, pero en la medida en que se enfoquen en el Señor, en la medida en que le permitan al Señor que entre en sus vidas, que entre en sus barcas, que entre en su historia y en su naturaleza, es decir, en su ser, en la medida que eso pase, la tormenta podrá ir calmándose y podrán ustedes sentir el poder salvador del Señor que no les permite hundirse. Pidámosle eso al Señor en este día. Pidámosle entonces que podamos nosotros experimentar esa gran paz que viene del Señor. Que así sea.